Ok, bien hermanos, quiero comenzar con una introducción larga, después voy a orar y vamos a entrar directamente en el tema. Así es que por esta ocasión no voy a orar al principio, como regularmente ¿verdad? Hacen los predicadores. Quiero introducir el tema de lo que vamos a estar hablando. Y también, hermanos, yo tengo, si usted no sé si ha dado cuenta, yo tengo una tendencia más a enseñar que predicar. Me gusta predicar, me gusta exhortar, pero también me gusta mucho enseñar. Entonces, especialmente por el tema que vamos a tratar hoy, si en algún punto no me está entendiendo, tenga la confianza, ¿verdad? De, hermano, como que no te entiendo. O si tiene alguna pregunta o alguna objeción, con toda confianza. Especialmente por lo que vamos a tratar en esta mañana, ¿verdad? El tema que quiero tratar es el asunto con el explicar, es el asunto o el tema del avivamiento, ¿verdad? He estado, hermanos, por ya varias semanas, ¿verdad? Estudiando sobre la teología histórica, especialmente he estudiado mucho, bueno, no puedo decir mucho, pero he estado mucho sobre la vida de Jonathan Edwards, leyendo de la vida, el ministerio de Jonathan Edwards como un predicador, ¿verdad?, de Estados Unidos en los años 1700. Y quiero nada más, mi propósito, ¿verdad?, al abordar este tema del avivamiento es mostrar un poco el antecedente del avivamiento en los Estados Unidos y su influencia en los creyentes de México. Hermanos, tarde o temprano usted en la iglesia cristiana va a escuchar esa palabra avivamiento. Se han hecho conferencias de avivamiento, ¿verdad? El pastor mencionó, no me acuerdo si el domingo pasado, ¿verdad? El asunto de orar por avivamiento. Y tarde o temprano lo va a escuchar, pero este es el asunto. ¿Qué es el avivamiento? ¿Qué debemos esperar? ¿Por qué debemos pedir? Y eso es lo que quiero tratar en esta mañana. También quiero mostrar que la discusión teológica que tornó el avivamiento se debió especialmente al énfasis en dos conceptos de la salvación: la justificación y la regeneración. Hermanos, en aquellos años hubo una discusión sobre dos conceptos importantes y claves de la salvación. Y estos son los conceptos que quiero aclarar. Quiero mostrar una sólida base. Hermanos, realmente es mi intención mostrar una base sólida para saber qué es el avivamiento, qué debemos al buscar al orar por avivamiento y qué debemos esperar del avivamiento. ¿Okay? Quiero intentar lo mejor que puedo, de verdad quiero ser lo más sencillo que puedo. Y esto es la idea que voy a estar recalcando por lo menos hoy. El avivamiento, hermanos, requiere un entendimiento sólido de la salvación. Hermanos, el avivamiento requiere un entendimiento sólido de la salvación. Déjeme comenzar con esta foto. ¿Conoce a esta persona? Martín Lutero, ¿verdad? Esta es una de las famosas fotos, ¿verdad? Martín Lutero clavando, ¿verdad?, 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, la catedral de Gutenberg. Y las tesis, hermano, eran 95 objeciones, temas, preguntas que él quería discutir, ¿verdad?, sobre muchas de las creencias católicas. Hermanos, Martín Lutero, hermanos, él fue un monje agustino que se opuso fuertemente a este asunto de la salvación por obras y este asunto y este abuso que la Iglesia Católica había hecho en cuanto a la venta de indulgencias. Hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad?, con la creencia del purgatorio, se ofrecían indulgencias que era el pago para la remisión temporal del purgatorio. Entonces, en aquellos tiempos, hermanos, se vendía. Si depende qué tipo de indulgencia usted quería, pues usted podía pagar. Bueno, miren, salió, el Papa sacó esta indulgencia. Bueno, esta indulgencia cuesta 2,000 pesos. Y aseguraba, pues, 2,000 pesos, unos 1,000 años fuera del purgatorio. Pero nada más eso. ¿Y qué pasó cuando se acabaron esos 1,000 años? Pues necesitaba otra indulgencia, porque es la remisión temporal. Entonces,
Bueno, había que comprar otra, ¿no? Y entonces ahora, pero este es el asunto, no nada más podía comprar por usted, también podía comprar por los familiares. Y hermano, y recuerden, en aquel tiempo no nada más tenían un hijo, dos hijos, tenían un chorro de hijos, entonces otro chorro de familia. Entonces, quienes eran conocedores, entonces podían comprar indulgencias por su abuelito, por su abuelita, por su tía, pero el chiste es que costaba, y habían hecho, hermano, todo un negocio. Martín Lutero, como un monje con genuina devoción, él dijo, eso no está bien. Y se opuso. Hermanos, Martín Lutero fue un hombre que luchó en su corazón. Si usted lee sus documentos, era un hombre que estaba enojado con Dios. Era un hombre que estaba enojado con Dios porque decía, ¿cómo un Dios? Porque él no veía en Dios un Dios de amor, un Dios de paz. Él veía en Dios un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios de coraje, un Dios listo para meterle una cachetada. Y Martín Lutero no creció con una expectativa de Dios hay un Dios de amor, es un Dios de paz. Él creció con este asunto del enojo. Y hermanos, hermanos, él fue una persona que se obsesionó por la pureza de los pecados. ¿Cómo es posible conseguir realmente una pureza completa y total de los pecados? Hermanos, en sus biografías, él era uno de los monjes que pasaba horas en la confesión de pecados, ¿verdad? Es eso que se hace en la Iglesia Católica, tratando de no dejar ningún rastro de pecado de su corazón, porque realmente quería pureza. Pero esa pureza lo obsesionaba, hermanos, y decía, ¿cómo es posible? Hasta que estudió las Escrituras. Cuando Martín Lutero empezó a estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, hermanos, paz llegó a su corazón. Por encontrar, hermanos, que no hay nada que podamos hacer para obtener salvación. Hermanos, realmente la salvación solamente tiene dos lados. La salvación que se intenta ganar por obras y la salvación que se recibe gratis por fe. Hermanos, básicamente todas las religiones están en esos dos puntos. Un intento de ganar la salvación por obras o recibir la salvación gratuita, no barata, costosa, por medio de la fe. Yo no sé si usted tiene, pero si usted ve a un testigo de Jehová, ¿sabe cómo él cree que va a ganar la salvación? Por el trabajo que hacen, tocando puertas, estando en los parques. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pues con el COVID ya muchas cosas cambiaron, pero usted los ve, no sé si a usted les ha tocado, a mí me ha tocado verlos desde las 7 de la mañana hasta muy noche. Porque ese es su sistema de salvación. A lo mejor usted ha visto también dos güeros que dicen aquí Elder y su apellido, ¿verdad? Elder algo, ¿verdad? ¿Cómo ellos creen en el sistema cómo ellos van a ser salvos? Haciendo ese trabajo, ¿verdad? Eso es algo que tienen que hacer por un año y ese es el sistema de la salvación. ¿Cómo otros creen en la salvación? Otros creen que la salvación es por el bautismo. Tengo que bautizarme para obtener salvación. Otros creen, es que me tengo que portar bien, es que tengo que dar dinero, es que tengo que ser una persona moral. Este fue el asunto. En los tiempos de Martín Lutero, la iglesia había hecho de la salvación algo solamente por obras. Y a Martín Lutero, cuando Martín Lutero encontró en la salvación, él dijo, la salvación es un regalo que se recibe por fe. La salvación es un regalo, hermanos, que se recibe por fe. Y de aquí en adelante, hermanos, lo que pasó es que el protestantismo se dedicó a refutar todo lo que la Iglesia Católica había enseñado por años. Se dedicó a predicar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Pero hubo un problema que se dedicaron tanto al estudio, y no quiero decir que fue un problema, pero este fue un extremo, esa es la palabra, este fue un extremo. Se dedicaron tanto a estudiar la palabra de Dios, que en la iglesia llegó a tornarse la fe como un asunto nada más de la mente, como un asunto nada más de lo que se sabía y no tanto de lo que vivía. Y entonces, hermanos, años después surgió algo
que se conoce como el evangelicalismo. Hermanos, en aquel tiempo de la Reforma no había predicadores laicos. Los predicadores tenían que ser ordenados por el Estado. No nadie podía ser pastor, déjenme ponerlo en esos términos, si no venía de una escuela autorizada para pastores. Nadie podía predicar, nadie podía, es como, por ejemplo, si en este iglesia, a ver, vente ahorita, ven y predicar. No, ¿cómo? Él no es ordenado, él no estudió, él no sabe. Ahora, esto es lo que pasó, hermanos, en aquellos tiempos. El evangelicalismo, ¿verdad? Empezó a tener diferencias. Y hubo un grupo o una enseñanza, un movimiento que se le llama pietismo. Y la diferencia entre el pietismo y la reforma fue una cuestión de énfasis, no de doctrina. Estos hermanos, hubo diferencias entre hermanos. Estos hermanos eran cristianos. Estos hermanos creían en la salvación por fe, pero ellos enfatizaron diferentes cosas. Hermanos, para la reforma enfatizaba la doctrina como el centro de la vida cristiana. ¿Qué significaba esto? Que lo que usted conoce es lo más importante, que lo que usted sabe es lo más importante. La doctrina, el estudiar, el memorizar, el dominar es lo más importante de la vida cristiana. Por eso en ese extremo, las iglesias llegaron a estar muy frías. Porque nada más importaba tener el conocimiento correcto. Recuerde, la iglesia católica los había engañado y había hecho el negocio. Entonces, la reacción fue, bueno, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que realmente dejar de ser engañados y conocer la verdad. Y fue este extremo. Los pietistas, por el otro lado, el pietismo enfatizaba la vida cristiana como el centro de la doctrina. Ellos dijeron, no basta nada más con saber. No basta nada más con dominar. Se tiene que demostrar. Se tiene que practicar. Se tiene que ver en la vida. La salvación no es un asunto de la cabeza solamente. Es un asunto de la vida. Y es como ellos, hermanos, es como comenzó este asunto del evangelicalismo. Así se llama el término. Entonces, hermanos, el pietismo es lo que empezó a transformar las iglesias, tratar de darle vida a las iglesias, fuerza a las iglesias y también hacer un esfuerzo por alcanzar a los que no conocen la salvación. Hermanos, esto es el antecedente de lo que vemos aquí. Esta foto, hermanos, quien está predicando ahí es George Whitefield. Hermanos, esta foto es muy interesante. Hermanos, yo creo que usted lo entiende. El cristianismo llegó a México por muchos misioneros americanos. Pero en el otro lado, para que eso pasara, en el otro lado tuvo que pasar algo como lo que usted ve aquí. Hubo un tiempo en los Estados Unidos, hermanos, donde no se podía predicar al aire libre. Donde, de nuevo, los ministros tenían que ser ministros ordenados. Tenían que ser ministros con licencia, tenían que ser ministros con educación. Pero este asunto del pietismo y el evangelicalismo cambió eso. Y George Whitefield, ¿verdad? Y en aquel tiempo, hermanos, se hizo una cosa diferente. Se empezó a predicar en lugares abiertos. Se empezó a hablar de la salvación. Se empezó a predicar de la Biblia. Fuera, hermanos, de la iglesia. Hermanos, en aquellos tiempos, si tú querías conocer de la salvación, si tú querías conocer a Dios, tú tenías que venir a la iglesia. O sea, si tú realmente querías saber algo de Dios, tú tenías que venir a la iglesia. Tenías que conseguir una cita con un ministro. Pero esto es lo que cambió el evangelicalismo. No tenemos que vivir en este lugar y sujetar este lugar. Tenemos que salir. Y es como empezaron a predicar. Muchos se opusieron. ¿Cómo se le cree? ¿Cómo están locos? Otra de las cosas interesantes, hermanos, nosotros tenemos música. Ustedes han visto instrumentos, hermanos. La iglesia no tenía música en los primeros años.
Hermanos, en aquellos tiempos se empezó a introducir la música en la iglesia. Hermanos, antes de esos tiempos, en la iglesia se cantaban himnos a pura capela. Oh, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes saben cantar, pero vamos a cantar. Imagínense a todos. Tenía un tío, ¿verdad? Cuando yo era niño y estábamos en un grupo ahí en la iglesia, un tío nos decía, arránquense que yo los sigo, ¿verdad? Imagínense así el tipo de himnos en aquel tiempo. Sin música, sin quién guiar. Imagínense, si luego tenemos unos voces así chillonas, otros aguardientos. No, hermanos, ya no me imaginas. Pero la música se empezó a introducir. Hermanos, eso cambió el cristianismo de aquel tiempo. Y Dios lo usó. Y Dios lo usó. Y aquel tiempo, por la predicación fuera de la iglesia, por el alcance fuera de la iglesia, Dios trajo un avivamiento. Dios trajo un avivamiento. Y eso es lo que quiero explicar, hermanos. Quiero explicar, hermanos, darle una base sólida para saber qué es el avivamiento, qué debemos pedir al orar por avivamiento y qué debemos esperar en el avivamiento. Pero la base de eso, hermanos, requiere una explicación sólida de la salvación. Así es que vamos a comenzar con eso. Déjenme orar y continuamos. Señor, estoy intentando transmitir el escenario histórico que afectó el cristianismo en los Estados Unidos y al mundo entero. El avivamiento no solamente tocó Alemania, no solamente tocó Holanda, no solamente tocó todos los lugares de Europa, de Gran Bretaña, pues lo que conocemos como el Reino Unido y los Estados Unidos. El avivamiento tocó el mundo. Porque fue a través del avivamiento, Señor, que muchas personas dedicaron sus vidas para predicar el Evangelio. El avivamiento, Señor, no nada más tuvo ese alcance de ir y alcanzar a los perdidos. Realmente también el avivamiento tuvo unos efectos secundarios, Señor. Por lo menos los Estados Unidos, el avivamiento afectó para la abolición de la esclavitud y las reformas sociales que urgían en aquel tiempo. Y hermano, y Señor, algo que hemos visto es que cuando el cristianismo llega a una sociedad, a una familia, no nada más transforma ese aspecto religioso, sino transforma toda nuestra manera de ver la vida, de percibir la vida. Transforma la manera en que vivimos, los planes que hacemos, la manera en que gastamos dinero, la manera en que vemos nuestras casas, nuestros objetos, nuestras familias, nuestros hijos. Porque esta era una característica del avivamiento. Señor, te ruego que me permita ser claro y mostrar a mis hermanos que el avivamiento no solo tiene que ver con un aspecto religioso o un aspecto misionero, que esto no es algo nada más de unos cuantos en la iglesia, sino que realmente esto es algo que tú quieres ver en cada persona y cada familia de la iglesia, de los que son tus hijos. Señor, ayúdame, por favor. Te lo ruego. Ayúdame a poder explicar esto de la mejor manera, lo más sencillo posible. Y especialmente hoy que vamos a ver muchos pasajes, ayúdame a ser fluido, no quiero cansarlos, pero ayúdame a poder mostrarles a mis hermanos este asunto. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Ok, vamos a comenzar entonces. Ok, ¿cómo vamos a ver esto? Ok, lo primero, hermanos, yo quería meterme inmediatamente a explicar este asunto de la justificación y la regeneración. Pero creo que no nos hace daño pensar seriamente lo que la Biblia dice sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? En la iglesia se habla mucho de la salvación, pero ¿qué dice la Biblia sobre la salvación? ¿Por qué necesitamos salvación?
¿Cuáles son los requisitos, condiciones de la salvación? ¿Y cuáles son los efectos, resultados de la salvación? Voy a intentar contestar las primeras 3 preguntas y la última pregunta dejarla para el próximo domingo. Estas primeras 3 preguntas son las que quiero contestar. Ahora, hermanos, quiero comenzar con esta. ¿Qué es la salvación? Hablamos de eso mucho en la iglesia y quiero que participe conmigo, aún ahí también los por internet. A ver, nada más para sondear dónde estamos. ¿Qué es la salvación? ¿Qué entiende usted por la salvación? Porque de esto se habla mucho en la iglesia, se ora por esto, pero ¿qué es la salvación? Con confianza, si quiere participar. No estoy buscando una definición del libro. Sí. Sería la recompensa de la muerte del Señor Jesucristo por los pecados del hombre. Bien, bien. La recompensa, sí. Hay un aspecto de eso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por la salvación? ¿Qué es, Jazmín? Que rescate de las consecuencias del pecado. Bien, también tiene ese aspecto. Bien. ¿Saúl? ¿Mande? Redención. Ok, esa es otra palabra interesante. Y usamos muchas veces esa palabra en la iglesia, redención, pero ¿qué significa? Ahora, este es el asunto. Déjame comenzar con esto. Creo que me entiende por qué necesitamos estudiar esto. ¿Qué es la salvación? El Antiguo Testamento, hermanos, usa una palabra, ya, este es el sustantivo yasha. Esta palabra que nuestra Biblia muchas veces va a traducir como salvación, originalmente significaba el ser espacioso, amplio, en contraste de la estrechez o la opresión. Así que significa la libertad de lo que amarra o restringe y llega a significar rescate o liberación o el darle algo amplitud o anchura. La palabra se utilizaba, por ejemplo, personas podían salvar. Encontramos en Jueces 2:18. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Segunda de Samuel. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. En nuestras Biblias aparece libra, pero es esa palabra. Podríamos traducir, salva de la mano, salva a los de Keila. Entonces, la palabra utiliza salvar. En el Antiguo Testamento también vemos que la salvación venía de Yahvé o Jehová. Éxodo, así, nota aquí, salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Recuerda lo que pasó aquí? Este es cuando el pueblo cruza el mar rojo, ¿verdad? Y Dios ahoga a los egipcios. Y miren lo que dice, así salvó. ¿Cómo podríamos entender esa palabra? Los rescató, los libró, ¿verdad? Luego, Salmo 26. Mire lo que dice el Salmo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y el salmista está diciendo esto por una respuesta a la oración. Y dice, ahora conozco que Dios, ¿qué? Salva. ¿Cómo podemos ver eso? Dios ayuda, Dios rescata, Dios contesta y se utiliza la palabra salva. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos, mire la palabra ahí, salvará. Hermanos, esta es la connotación. Así, sencilla la palabra, hablar, rescate, liberación, ayuda.
Pero no nada más habla de eso. La salvación no tenía un solo propósito de librar del daño, peligro, ruina. Porque mire este pasaje, Isaías 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, mire aquí, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La palabra aquí, salvación, describe el plan de Dios. Aquí en este capítulo, la palabra está describiendo el plan de Dios, lo que Dios tenía planeado, y Él le llama mi salvación. Hermanos, de nuevo, en el Nuevo Testamento se utilizan tres palabras. Se utiliza la palabra sozo, sotería, y la palabra soter. Esa es la palabra cuando usted va a encontrar en la Biblia salvación, salvador, ¿verdad? O salvar, el verbo, va a usar una de esas palabras. Y en aquel tiempo la salvación puede significar una cura, una recuperación, un remedio, un rescate, una redención o bienestar. Quiero enseñarle pasajes. Este es uno muy interesante. Mateo 9:22 es el registro de la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La palabra, ¿qué sentido tiene? Tu fe te ha sanado. Y desde esa mujer fue ¿qué? Sana. Desde aquella hora. ¿Ok? Déjeme darle otro pasaje. Hechos 27:20. Este es Pablo con los náufragos, ¿verdad? Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿De qué tipo de salvación habla? No, pues ya no, ¿qué pensaron? Nos vamos a morir. Náufragos, sin teléfono, ¿verdad? Vamos a morirnos. Hechos 27:4. Por tanto, mire, misma escena, versículos anteriores. Os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Sabe qué palabra utiliza ahí? Salvación. Pero ¿cómo lo tradujimos? Salud, comáis por... Si lo tradujéramos, podría decir, comáis por vuestra salvación. Entonces, hermano, ¿para qué? Esto es muy bueno. ¿Por qué esto es muy bueno? Porque no todas las veces que la palabra aparece, habla de una salvación espiritual. Habla de sanidad, habla de ser librados de la muerte, de los enemigos. Pero hay unos pasajes muy interesantes. Nótese el énfasis en los siguientes versículos. Cuando se anuncia el nacimiento de Cristo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué dice ahí? Salvará a su pueblo. Ahora, ¿de qué los va a salvar? De sus pecados. Ese es otro asunto. Él salvará al pueblo de sus ¿qué? Pecados. Mira aquí, Lucas. Este es uno muy interesante. Esta es una mujer, ¿verdad? Que va con Jesús y le reclaman, ¿verdad? Y mira lo que le dice Jesús a ella. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pues él
dijo a la mujer, tu fe te ha... Mire la palabra. Entonces, en este versículo, la salvación está ligada ¿con qué? El perdón de pecados. La salvación está ligada con el perdón de pecados. Nota Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, note ahí, salvos de la ira. Hermanos, y es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Aunque suena bien raro, pero la Biblia describe que Dios es justo y Él va a derramar su enojo, su coraje, su ira. Pero Él ofrece ¿qué? Salvarnos de la ira. Hebreos 7:25. Miren lo que hablando de lo que Cristo hace. Porque por lo cual puede también salvar, ¿qué dice aquí? Perpetuamente. ¿Qué significa eso? Para siempre. A los que por él se acercan a Dios. Y luego habla de Cristo, viviendo para interceder por ellos. Y hermanos, y así me puedo ir por todos los versículos para ayudarnos a entender, hermanos, esto. Y quiero resumirlo todo. La salvación describe la base y aplicación de la obra completa de Cristo, quien murió en la cruz en favor de los pecadores. La palabra salvación habla de eso, habla del perdón de los pecados, de la liberación de la ira de Dios, del rescate, de todo lo que la Biblia describe la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo fue una obra grande, completa, terminada. Y la salvación, la palabra salvación, el concepto salvación, describe la base y la aplicación de la obra completa. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? De nuevo, yo sé que a veces lo damos por hecho en la iglesia de que pues todo el mundo habla de salvación, pero realmente, ¿qué dice la Biblia de la salvación? Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos salvación? A ver, pregunta, participa. ¿Mande? Para no sufrir una consecuencia, bien. ¿Vale? ¿Para ser rescatados de algo? Rodrigo, nuestros pecados. Muchas veces, básicamente, se enfoca en eso. La Biblia va a enfocarlo en esto. La necesidad de la salvación reside en el hecho de que todos los hombres somos pecadores. Yo tengo una duda en cuanto a eso. Bueno, sí lo he pensado, ¿no? Pero con respecto a muchas ideas, bueno, Cristo vino a salvarnos de los pecados. Entonces, ¿qué tan acertado sería? No, bueno, fuimos rescatados de la consecuencia de nuestros pecados o de nuestros pecados. Lo voy a contestar. Lo voy a contestar. Lo voy a contestar. Buena pregunta. La pregunta, hermanos por internet, Daled hizo esta pregunta. ¿Somos rescatados de nuestros pecados o de los pecados? O de la consecuencia de los pecados. Es una buena pregunta. Porque este es el asunto. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos salvación? Hermanos, la Biblia utiliza, quiero hacerle consciente con varias palabras para describir el pecado. Hermanos, la Biblia utiliza más que 10 palabras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para hablar de pecado. A veces habla del pecado como engaño, a veces habla del pecado como traición, a veces habla del pecado como infracción de la ley, a veces habla del pecado como omisión, ¿verdad? No nada más, han escuchado, muchas veces hablamos del pecado como comisión y omisión. Comisión es tú hiciste algo malo, pero omisión es ¿qué?
Tú debías hacer algo y ¿qué? No lo hiciste. Y la Biblia habla de ese. Entonces, la Biblia utiliza muchas palabras. Hermano, la Biblia básicamente está tratando de decirnos, hay muchas maneras en que cometemos pecado. Ahora, un teólogo, ¿verdad? Intenta agrupar todas las palabras y él sugiere como por lo menos 3 áreas. Las palabras, algunos términos del pecado se enfocan en sus causas, otros en su naturaleza y aún otros en sus consecuencias, aunque estas categorías no siempre son claras. ¿Ok? Erickson, este mismo, estudiando todas las palabras, ofrece esta definición del pecado. El pecado es cualquier falta de conformidad, activa o pasiva, a la ley moral de Dios. Esto puede ser una cuestión de acto, de pensamiento o de disposición o estado interno. El pecado es no estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros en acción, pensamiento y ser. Y déjenme aclararlo bien. Pensamos muchas veces del pecado de las cosas que hacemos. Mala palabra. Y ya pequé. ¿Ah? Malas palabras. Ya pequé. Una tranza por ahí. Y ya pequé. Y pensamos del pecado de las cosas que hacemos. Pero rara vez pensamos del pecado en la disposición de nuestro corazón. Esto habla de dónde está inclinado nuestro corazón. O las motivaciones de nuestro corazón hacia las cosas correctas. Hermanos, muchas veces, nota aquí, ¿por qué muchas veces obedecemos o muchas veces seguimos las reglas? ¿Porque queremos o porque nos evita problemas? Piénsalo, hermanos, ustedes han venido manejando de Nogales a Hermosillo. Si uno luego a veces hay un letrero en una recta y dice 40 kilómetros. Le ha tocado, no me acuerdo si es 40 o 60 kilómetros, hermano, parece que lo hacen a propósito. Es absurdo. En una recta donde todo está, no es una curva, no hay nada peligroso, y 40 o 60, no me acuerdo. Viene de Nogales a Hermosillo. Y la única manera que obedeceríamos es para evitar la multa. Pero ¿realmente queremos obedecer? Mi hermano, mire, aquí sincerándonos, yo lo he pensado mucho. Están locos estos cuates. Pero uno lo obedece, no porque está de acuerdo. Uno lo obedece para evitar las consecuencias. Hermanos, este es el asunto. El pecado no nada más son las cosas que hacemos, sino esta inclinación. Hermanos, para que vea que no estamos tan mal. Tendemos al pensamiento positivo o al negativo. Sí, Adentro, sí. A los dos. Pero hablando más, al negativo. ¿Verdad? No que no podemos pensar positivamente, pero ¿qué tenemos más? ¿Hermana quiere participar? Ahora, déjeme, no puse el pasaje y ya no puse muchos pasajes porque no quería estacionarme mucho en este detalle. Y es que a veces hacemos cosas buenas por nuestro propio beneficio, pues básicamente. ¿Sí? Para no salir dañados. Exacto. Exacto. Ahora, el Señor Jesucristo les dio una tremenda lección a los fariseos. Hermanos, los fariseos eran las personas más religiosas de aquel tiempo. Hermanos, para nosotros eran hombres intachables. Y el Señor les dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Y ustedes dicen, yo nunca he adulterado. Pero ¿qué tal se echan un taco de ojo? Dice, ustedes a lo mejor no cometen el acto de adulterio, pero ¿qué están pensando? ¿Ustedes se echan un taco de ojo con las mujeres?
Entonces, no nada más está hablando del acto, sino de la inclinación, la motivación y lo que está pasando. Entonces, el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Y a lo mejor tú dices, yo nunca he matado, pero nunca te has enojado severamente con alguien. Que si estuviera en tus manos lo hubieras matado. Dice el Señor Jesucristo, este es el asunto. El pecado no nada más es lo que hacemos, sino es la disposición, la motivación de nuestro corazón. Bueno, déjenme usar esta ilustración. A lo mejor esto va a sonar como testimonio, pero creo que me va a entender. Muchas veces pensamos que un adicto necesita ayuda con el pecado que le ha esclavizado al uso de una sustancia. Ellos muestran la esclavitud del pecado. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos, un adicto necesita la ayuda de Dios porque está esclavizado al pecado. La misma ayuda a alguien que trata de bajar de peso se necesita. Sabe que una persona que está tratando de bajar de peso sabe que debe dejar de comer mucho, comer azúcares, comer exceso de carbohidratos, hacer ejercicio, pero adivine, en muchos casos perdemos la batalla sobre la lucha de nuestro corazón. ¿Por qué pierdo la batalla? O si me quiere acompañar, ¿por qué perdemos la batalla? Bueno, muchas veces trato de justificarme, es que me ganó el hambre. Es que no, ¿cómo te ibas a oponer a unas cositas tan deliciosas? La debilidad de la carne. La presión externa, no, es que se van a ofender si no comemos. Pero la sencilla razón es que mi corazón lo quiere. Mi corazón desea algo y no le importa si me hace daño o no me hace daño. Hermanos, ese es el pecado. Así vive el pecado dentro de nosotros. Porque mire cómo a veces pensamos, oh, el adicto sí necesita ayuda de Dios, estás metido en el pecado. Y nosotros, intentando bajar de peso, ¿no? Intentando salir de algún otro vicio, ¿no? Hermanos, la realidad es que el pecado es lo que nos hace sentir un desprecio a las reglas o leyes. El pecado nos hace perder constantemente las batallas de nuestro corazón, nuestras familias, con nuestros teléfonos, con los videojuegos, con un montón de cosas. El pecado nos hace racionalizar excusas de las cosas que no hacemos o de las cosas que hacemos mal. Y nos hemos vuelto muy expertos en racionalizar por qué hacemos lo que hacemos y darle una explicación de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos salvación? Porque necesitamos ser librados de eso. Del pecado no solamente como lo que hacemos, sino con lo que está en nuestro ADN, hermanos. Lo que está en nuestro ADN. Que a usted no le dé problema su pecado, como aquellas cosas que nosotros estimamos que, oh, ahí sí que no significa que no necesite salvación, necesitamos salvación. Mire, hermanos, Pablo lo dijo así. Mire lo que Pablo expresa. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Mire lo que Pablo dice. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino, y mire lo que Pablo enseña, el pecado que vive en mí. Hermanos,
Necesitamos salvación no solamente por el hecho de que pecamos, sino porque eso está en lo más profundo de nuestro ser. El ADN de toda persona está inundada con eso. Está inundada con eso. Déjame resumir la idea. Necesitamos salvación por el hecho de que somos pecadores, no solo porque pecamos, sino por la naturaleza pecaminosa que poseemos, inclinada y motivada a hacer lo que sea necesario para conseguir su propio placer, atesorar cosas y conseguir éxito. Y esos últimos vienen de Primera de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el placer, los deseos de los ojos, el atesorar cosas, y la vanagloria de la vida, el conseguir éxito, es la fuente para nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos salvación por ese hecho. Por ese hecho. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Déjenme tocar este último punto. ¿Cuáles son los requisitos y condiciones de la salvación? ¿Cuáles son? Al contestar esta pregunta, nos vamos a enfrentar al debate natural de la teología sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. La verdad de que podemos responder al Evangelio y la invitación de Dios para salvación reside en el hecho que Él es quien toma la iniciativa de esta obra. Hermanos, Dios es el que ha dado y da el primer paso en la vida de todas las personas para ofrecer salvación. Él es quien da el primer paso. Él es quien nos está buscando. Y no una vez, múltiples veces está buscando. En alguna manera Él nos está buscando. Este es el hecho. Podemos responder al Evangelio por el hecho que Él es quien toma la iniciativa. Déjenme nada más resumir esto. Primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice la Biblia, versículo conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, note aquí, Él envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para salvarlo. No para condenarlo. Hermanos, Él tomó la iniciativa. La invitación de Dios, hermanos, a la salvación no solo consiste de un llamado a ser librado del castigo, del pecado, me faltó ahí, del infierno, del pecado, o del poder del pecado en nuestros pensamientos, deseos y motivos. Porque de nuevo a veces pensamos que la salvación solamente es no, pues, ¿quieres ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere seguir batallando con su naturaleza pecaminosa? Y muchas veces pensamos que la salvación solamente consiste en librarnos de algo muy malo. ¿Sí o no? Pero la invitación de Dios también reside en el hecho que Él nos llama a una relación con Él. Hermanos, quiero que agarren este concepto, porque cuando Dios ofrece salvación, Él no nada más está haciendo un trueque de, hey, ¿no quieres ir al infierno? Bueno, pues tómate esta pastilla o memorízate este mensaje.
Cuando Dios ofrece salvación, no nada más está interesado en librarnos de las consecuencias del pecado y del ADN que está en nosotros del pecado, que inclinado en los malos deseos, pensamientos. En la invitación de la salvación también está una invitación, un llamamiento a una relación con Él. Mire este pasaje. Pero nosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Note, a los salvos Dios les llama escogidos para salvación, mediante la santificación por el Espíritu en la verdad, a lo cual os llamó. Y mire, ¿cómo yo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo sé que Dios quiere tener una relación conmigo? Dice ahí, mediante nuestro ¿qué? Evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué Dios va a usar, hermanos, para llamarnos a esa relación? El Evangelio. Hermanos, el Evangelio es toda la obra de Cristo. Hermanos, el Evangelio no nada más es el mensaje de la obra de Cristo. El Evangelio también reside en que Dios es el creador de todas las cosas. Hermanos, cuando Pablo habló con los atenienses, antes de hablarles de Cristo, les dijo, existe un Dios que hizo todas las cosas y que es dueño del tiempo. No empezó con Cristo, empezó con el hecho de que este mundo es de Dios. Hermanos, miren este versículo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, note ahí, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis llamados al compañerismo, fuisteis llamados a una relación. Note aquí, Romanos 1, 5 al 6. Y por quien recibimos la gracia, hablando de Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿A quién se refiere? A los hermanos romanos, llamados a ser de Jesucristo. Y la idea de cuando es llamados a pertenecer a Jesucristo. A pertenecer a Jesucristo. Hermanos, estos aspectos de la salvación son muy importantes, ya que es vital pensar que si alguien quiere ser librado del infierno, del pecado y de sus consecuencias, pero no quiere tener una relación con Cristo, su concepto de la salvación es muy erróneo. Porque no puedes tener una sin la otra. Si alguien piensa que puedes asegurar su eternidad por una oración de salvación para vivir una vida desenfrenada o en placeres terrenales, tiene una perspectiva muy equivocada de la salvación. Porque no nada más es la liberación del juicio. Es el llamado a una relación. Y no puedes tener una sin la otra. Y esto es muy serio. ¿Por qué? Porque el mundo quiere la religión. El mundo no quiere el infierno. El mundo no quiere esas cosas que nosotros, es que esas cosas son muy malas. Pero tampoco quiere dejar su pecado. Y no puedes tener uno sin la otro. La Biblia describe la respuesta al ofrecimiento, perdóname ahí, me equivoqué, divino de la salvación como la conversión. Cuando nosotros respondemos al ofrecimiento divino, la Biblia habla, nos convertimos. Cuando aceptamos la salvación. Cuando aceptamos la salvación, le llama conversión. Mire la palabra, mire cómo Pablo usa la palabra. Porque ellos mismos,
Primera Tesalonicenses, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, mire la palabra, convertir, de los ídolos, mire, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. El libro de Hechos usa mucha esta palabra en el contexto de la salvación. Mire un ejemplo. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 11:21. Y la mano del Señor que estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió ¿qué? Al Señor. Miren lo que dice este pasaje. Y diciendo, varones, este es el carcelero de Filipos. No, perdón, no, este es cuando Pablo está predicando en un lugar donde piensan que ellos son dioses porque pueden hacer milagros. Y Pablo les dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, del asunto de crear en los milagros y los charlatanes, os convirtáis, ¿al qué? Al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, miren hermanos, miren, de las tinieblas a la luz, de la autoridad, del dominio, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me encanta este versículo, porque la respuesta al ofrecimiento divino de la salvación, hermanos, cambia nuestra vida, de la luz a las tinieblas. Hermanos, mire ahí lo que dice, de la potestad de Satanás, del dominio, de la autoridad de Satanás a Dios. Y mire, ¿para qué? Para recibir el perdón de pecados. Ahora, hermanos, mira ahí, no nada más perdón de pecados. ¿Qué más dice ahí? Herencia. Hermanos, Dios tiene una herencia. Y no sé si, que valiosísima. Entonces, con este término, la conversión expresa la respuesta humana a la invitación divina de Dios a la salvación por medio del arrepentimiento y la fe. Nos convertimos por medio del arrepentimiento y la fe. Y es lo que vamos a ver la semana pasada. Digo la semana pasada, la siguiente semana. Hermanos, si queremos orar por avivamiento, entender y saber qué esperar, necesitamos saber realmente qué es la salvación. Porque si no, no vamos a saber qué pedir y no vamos a saber qué esperar. Necesitamos el avivamiento, requiere un entendimiento sólido de la salvación. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias. Yo sé que en la iglesia hablamos muchas veces de estas cosas, pero no podemos dar por hecho que las entendemos. Porque este es el mero corazón de por qué estamos aquí. Este es el corazón de por qué existe la iglesia. Este es el corazón de por qué nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Este es el corazón que explica que por qué se necesita un sacrificio perfecto, una vida perfecta. Señor, te ruego que nos ayudes. Te ruego, Padre, que por favor nos ayudes a tener un buen entendimiento. Por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, iba a hacer algo antes de la predicación, pero
los detalles técnicos me distrajeron. Hermanos, Tabito y Dalet, ayúdenme, por favor. Hermanos, aquí tenemos, para los que están ahí por internet, el pastor les mandó una foto con la promesa de fe. Hermanos, queremos entregar estos. Permíteme antes de entregarlos. Si usted quiere, usted levante la mano, o si usted ya tiene en las ofrendas, ahorita que vamos a recoger las ofrendas, lo vamos ahí, usted va a poner. Préstame un Tabito, por favor. Esta hojita, hermanos, que el pastor mandó, dice así: más bienaventurado es dar que recibir. Iglesia Bautista Cordero de Dios, al buscar la dirección de Dios y confiando en que para Él no hay nada imposible, me comprometo a invertir en la obra misionera. Y luego, entiendo que mi diezmo es primero, por lo tanto hago este compromiso con Dios al estar dando esta ofrenda misionera, que será por la cantidad de... Ahora, tiene dos cosas, hermanos. Una, ¿verdad? Básicamente es doblarlo. Lo que nosotros queremos, hermanos, es la parte chiquita. Ahora, hay varias opciones. Lo que nosotros queremos es la parte chiquita, ¿verdad? Y usted se queda esta, y usted lo pone. Si usted necesita recordatorio, se lo queda. Si usted no necesita recordatorio, pues puede echarla toda la hoja. Pero realmente nosotros queremos nada más esta parte, la parte chiquita, ¿verdad? Para contabilizar. Si usted se da cuenta, no tiene nombres, no monitoreamos nombres, no cobramos, no contratamos despachos de cobranza, ¿verdad? Que le estén ahí hablando, hermano, tu promesa misionera, vas lento, ¿no? Esto es un compromiso con el Señor, ¿verdad? Para la obra. Entonces, hermanos, quien quiera pueden pasar. Si usted quiere participar, pídales a los hermanos, ¿verdad? Si usted quiere, alce la mano, pídale a los hermanos. Para los que están por internet, el pastor mandó una hoja. Hermano, llénela. Si usted quiere, llénela. Si usted quiere, llénela y mándele la foto al pastor, al hermano Ortega o a un servidor.